Bueno, es un doble gusto estar con ustedes hoy acá. Triple cuando apaguen el celular, va a ser triple. Y puede pasarme a mí, no sé, no me consta que lo haya apagado. Así que ahí está, les agradezco. Modo avión. Ahí está. Bueno, doble gusto porque pertenezco a este círculo cultural. Hace ya más de un año que concurro y me enriquezco con las ricas exposiciones que hacen prestigiosos expositores. Más alto. El otro micrófono, va. No, el de cable. No, ese puede andar. ¿Cómo se prende este? Ahí está. A ver ahora. Sí. Qué increíble lo que son las perspectivas, ¿no? Yo desde acá escucho bárbaro y no me doy cuenta que no estén escuchando en el fondo. Bueno, como verán, es doble gusto, decía, porque concurro a las reuniones de los viernes, las disfruto, aprendo mucho, y hoy tengo el honor de estar convocando gente a esta charla sobre un tema muy caro para nosotros, que es el tema de cómo manejamos los conflictos los uruguayos, nuestra relación, nuestro vínculo con el conflicto, cómo es. Y las fotos no son arbitrarias, las fotos en la presentación. Vamos a hablar de los conflictos a nivel micro y los conflictos a nivel macro. Conflicto en el seno de la familia, en el seno del vecindario, en un partido de fútbol, y los conflictos de la política o de los conflictos a nivel sindical, a nivel de los sectores sindicales y de las empresas. De todo eso vamos a estar hablando. Y además, les voy adelantando algo, que es una sorpresa que tenemos para después. Hemos contratado dos actores que son miembros de este grupo, que nos van a enriquecer con una negociación. Vamos a hacer un juego de roles, y me imagino que después de que actúen lo van a aplaudir, a rabiar a los dos actores que son dos amigos del Círculo Cultural. Y lo van a seguir contratando seguramente para esta presentación. Bien. A ver cómo es esto que me dijiste que corría para acá. Los conflictos y yo. ¿Por qué estoy hablando yo de esto hoy acá? Bueno, yo creo que si pudiera graficarlo de alguna manera, el conflicto y mi persona ha sido algo permanente en la vida. O sea, si hay algo que me he buscado son líos, entonces puedo hablar de los líos, puedo hablar de los conflictos. Pero aparte de eso, parte de mi expertise, si es que tengo alguno, fue haber trabajado casi 30 años en la materia de recursos humanos y de relaciones laborales, donde tuve el gusto de ser colega de un distinguido amigo nuestro, que es Luis Condines, que nos conocemos ya desde esa época. Bueno, esos serían mis antecedentes personales. Claro, tantos años trabajando, manejando la vida de la gente, siendo el jamón del sándwich en una empresa, yo diría más que el jamón, el queso, entre lo que son las necesidades de la organización respecto de su gente y las necesidades de la gente respecto de la organización, y uno estar en el medio, tantos años en eso, nos ha llevado por lo menos a tratar de entender un poquito mejor lo que es este mundo de las relaciones laborales. Pero aparte de eso, por si fuera poco, después de dedicarme a eso, me dediqué un buen tiempo, más de una década, casi 15 años, a ser dirigente de fútbol. Entonces, imaginan que si hay un ambiente donde hay conflicto, es adentro del fútbol, y mucho más en un cuadro grande, pero muchísimo más, porque tenés el conflicto natural que tenés con tu adversario de todas las horas, pero también tenés conflictos con los hinchas, también tenés conflictos con los periodistas, también muchas veces tenés los peores conflictos que hay, que es con tus propios compañeros de directiva. Y me ha pasado, por ejemplo, de juntarme con colegas del tradicional adversario, en este caso de Nacional, y tenemos tantas cosas en común, justamente porque hemos sufrido las vicisitudes y las miserias del mundo del fútbol. Hay tanta cosa linda en el fútbol, pero también hay muchas miserias. Entonces, el conflicto
les repito, el conflicto me ha perseguido. Y por si fuera poco meterse en un lío, tras otro lío, en esta... Casado, eso ni que hablar, pero está mi señora allá, no me metas en problemas, Jorge. No me metas en problemas. Por si fuera poco, entre tantos líos, en estos últimos 7 años me metí a ofrecer mi opinión política en los medios de comunicación. Más líos todavía. Entonces, el manejo del conflicto es algo que me ha perseguido y por tanto, en tantos años de experiencia, quiero volcárselas a ustedes, sobre todo les puedo decir que poniéndole énfasis mucho más en las veces que uno se ha equivocado que en las que uno se ha acertado, porque ahí es donde uno aprende. Bien, donde fui entonces me persiguió el conflicto y si lo superé alguna vez, o si lo superamos todos nosotros, seguro que fue negociando. Y también si lo queremos evitar, cuando queremos evitar un lío, la primera predisposición que tenemos que tener es a cooperar con el otro. Hay algo que hemos aprendido en la vida, es que en general los conflictos no se ganan. Lo que se ganan son los buenos acuerdos. Yo escuché a un distinguido expresidente de la República en Uruguay, les consta a ustedes, una persona que es de una cabeza brillante, muy inteligente, pero una vez cometió un error gravísimo que fue decir, nunca perdí un conflicto. Bueno, lo esperaron unos cuantos años y se la hicieron sentir, se la hicieron pagar esa frase. Y estoy hablando de una persona brillante. Entonces, si algo uno aprende en la vida es que los conflictos no se ganan, lo que se ganan son buenos acuerdos. En fin. Y hoy, en este tiempo que vivimos, en este tiempo tan agrietado que estamos pasando, si hay una cosa que podemos decirles es que es mucho más importante que ayer lograr acuerdos. Aquellos que puedan usar la inteligencia para llegar a acuerdos con los que no están de acuerdo con uno, valga la redundancia, son los que van a triunfar en el tiempo que se viene. ¿Por qué? Porque la era de la grieta vino para quedarse. Hay muchas razones por lo cual pensar que la grieta va a seguir en este tiempo. La grieta es un término muy argentino, ¿no? Pero yo creo que estamos entrando nosotros mismos en esta era de la grieta. Nosotros venimos atrás de los argentinos copiándoles muchas veces algunas virtudes y otras tantas unos cuantos defectos. Y yo creo que la era de la grieta vino para quedarse. ¿Abonada por qué? Bueno, abonada principalmente por la ignorancia. Porque hemos perdido muchos valores, porque el sistema educativo no está dando fieles respuestas, y cuando hablo del sistema educativo, ojo, no me confundo. La educación, muchas veces culpamos a los docentes, pero la educación empieza en otro lado, empieza en los hogares. Entonces, el sistema educativo en general, globalmente, está fallando. Y esa falta de educación es la que nos está llevando muchas veces a dejarnos empujar por las emociones. Y esa ignorancia lleva muchas veces a tener conflictos y que los conflictos exploten. Y la era de la grieta vino para quedarse porque además lo abonan las redes sociales. Las redes sociales nos llevan a una cultura de tribu, una cultura tribal, donde nos ponemos los buenos de un lado y los malos del otro, y estamos en ese juego siempre, y nos escuchamos solo entre los buenos, entre los que nos creemos buenos, y no escuchamos al otro. En fin. Por eso creo que va a triunfar aquel que supere los bloqueos, aquel que finalmente supere los bloqueos que impone esta era de la grieta. Y por si fuera poca grieta, al llegarlo al tema político, el sistema electoral ayuda mucho más todavía a la grieta, porque al tener un balotaje, en noviembre nos separamos también los buenos de un lado, los malos del otro. En fin. Vamos a ver un poquito. Empiezo esta presentación separando los conflictos a nivel micro y a nivel macro. En los micro, ¿dónde están los primeros conflictos? Nos enfrentamos a los primeros conflictos cuando analizamos el tema desde lo individual. Y bueno, en el hogar tenemos conflictos con nuestros padres, tenemos conflictos, o aparecen cada tanto conflictos con nuestros hermanos, con nuestros hijos, suegros, cuñadas. Nadie tiene problema con suegros, cuñadas, nada. Acá nadie, ¿no? Bueno,
Qué suerte estar hablando a gente tan virtuosa y tan feliz. Bien, con la pareja, eso menos, me imagino que eso nada. Con los vecinos. Y en general la estrategia, en líneas generales, después vamos a hablar de algunas cosas, cómo superarlos, ¿no? No vengo a traer recetas, vengo a traer ideas nomás. Diálogo abierto, escucha activa y buscar permanentemente acuerdos y compromisos con quien no estamos compartiendo un determinado punto de vista o con quien nos vemos enfrentados, en estos casos. Pero también hay conflictos micro en el trabajo. También no me refiero a los conflictos sindicales, me refiero al conflicto que tenemos cuando somos dueños de una microempresa o dueños de una gran empresa o gerentes o jefes de una empresa con nuestros empleados, cuando somos colaboradores de esa empresa, cuando trabajamos en esa empresa y tenemos problemas con nuestros jefes, no los entendemos, nos da bronca lo que nos ordena, o tenemos problemas con nuestros compañeros, porque a veces se da por el manejo de las cargas de trabajo, porque aquel, che, pará, loco, me cargaste con toda la tarea, te fuiste a fumar, pero demoraste media hora, ¿cuánto dura ese cigarrillo? Ese tipo de cosas suceden, y por más que tengamos una buena relación, cada tanto el conflicto explota. Y hay que saber, no hay que tenerle miedo a la idea del conflicto, porque el conflicto es algo que es inherente a la esencia humana, al ser humano gregario. O sea, nos vamos a tener que enfrentarnos a situaciones de conflicto y vamos a tener que ser sabios en manejarlo para que la salida sea positiva, proactiva, con una actitud proactiva. ¿Cómo se supera? Y bueno, el ambiente de trabajo es, si sos jefe, dueño de una empresa, es responsabilidad tuya tratar de generar un ambiente cooperador, tener habilidades para mediar en los problemas y capacitar a tus trabajadores en lo que es las habilidades interpersonales y capacitarte vos ante a tus trabajadores. En fin, bueno, hablando a nivel macro, tenemos dos tipos de conflictos. Los conflictos sindicales y los conflictos políticos. Esto es una simplificación, obviamente que hay más, pueden haber más categorías, ¿no? Pero ¿por qué se dan los conflictos sindicales a nivel macro? Y bueno, en general se dan por abusos. Hay malos patronos, hay malos empresarios que hacen abusos, pero también hay malos trabajadores y malos sindicalistas que también abusan de sus situaciones de poder, por ejemplo en las zafras, o abusan del poder que les da en determinado momento tener mucha fuerza en un ministerio de trabajo. Hay abusos de las dos partes y en general se dan por mala interpretación de las normas, mala interpretación de las normas jurídicas, laborales, legales, o mala interpretación de los reglamentos de trabajo. Se dan por pulseadas de poder. A nivel de, ustedes van a ver que las empresas donde existe una dirigencia sindical, hay una lucha permanente por comerle la cabecita al trabajador. El patrono quiere ser quien de alguna manera decida sobre los destinos del trabajador y el sindicalista también. Entonces generalmente el sindicalista se la agarra con el mando medio porque lo que está en juego allí, si ustedes más o menos todos manejan lo que es la pirámide de Maslow, ¿no? En el medio de la pirámide de Maslow está el sentido de pertenencia, la necesidad de pertenencia. Y ahí es donde trabajan los mandos medios y los sindicatos en un conflicto de competencias. Tratar de ganarle la cabeza, tratar de hacer que el trabajador se sienta parte más del sindicato que de la empresa. Y la empresa también está en esa pulseada. Y por eso se generan muchos líos entre sindicatos y sus patronos. ¿Cómo se supera todo este tipo de problemas? Bueno, y hay veces que los conflictos se dan por intereses ajenos. Había una época donde el Uruguay todo paraba por un problema en Nicaragua, ¿no? Entonces vos decías, pero pará, yo estoy trabajando acá, estoy produciendo, estamos lo más bien, nos llevamos bien, te pago bien, y tenemos que parar por un problema en Nicaragua. O hoy que se dan conflictos que son muy raros. Este año han pasado conflictos raros en el Uruguay, ¿no? El de la pesca, 80 días. Y bueno, para mucha gente estuvo la sospecha de que ahí podía haber algún interés que iba más allá del conflicto de intereses entre las partes, por ejemplo. Ni que hablar del tema del puerto.
pero me prometí no hablar de política, porque después me dicen, che, vos, mirá que no estás en esta boca es mía. Vale. Bien. Y después están los problemas políticos partidarios, donde corremos un serio riesgo de polarización en el Uruguay. En realidad toda nuestra historia ha estado bastante polarizada. ¿Se acuerdan todas las luchas de las divisas que tuvimos en el siglo XIX, en los albores de nuestra república, de nuestra democracia? Adelante, señor. Esperamos, ahí está. En los albores de nuestra democracia. Y bueno, es parte de lo que ha sido la cultura del Uruguay, el estar enfrentados unos con otros y en general una lógica bipolar. Hoy tenemos otra lógica bipolar en el Uruguay. Y eso es un riesgo importante porque el debate, que ahí lo ven en donde puse la estrategia, el debate no se vuelve constructivo, se vuelve un intercambio de agravios, de adjetivaciones. Y bueno, yo creo que una forma de superar esto, volvemos a lo mismo que hablamos hoy, creo que con la conciencia ciudadana y con la apuesta a la educación, que es algo que nos está faltando. Y por supuesto que un esquema superador de todo nuestro problema es el respeto a las mayorías y a las minorías, a las dos. Estamos hablando de un doble eje acá. Respeto a las mayorías, ¿por qué? Porque tenemos que reconocerle a las mayorías que cuando ganan le tenemos que ofrecer el derecho a que puedan mostrar su plan de gobierno y no trabarlos y no trancarlos, siempre y cuando no violen la Constitución. Y respeto a las minorías, porque tenemos que ofrecerle a las minorías un sentido de no avasallamiento de las mismas. Y ahí vamos a ganar todos como sociedad. Sigo para adelante. Yo sé que están todos deseando ver a los actores que contratamos hoy para el juego de casos, así que vamos. El conflicto micro. Bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes de los conflictos micros? O sea, esos conflictos que se dan a nivel de la casa, de la familia, de la pareja, del vecindario. Y bueno, en general, el manejo del dinero. Vos sos muy gastador, tendríamos que ahorrar, esto, lo otro. La carga, la distribución de la carga del trabajo doméstico. Allá, justo en esta parte mi señora me está filmando. Yo creo que es la parte que no me conviene hablar. La distribución del trabajo doméstico, que siempre genera discusiones. Los temas con la familia, lo que decíamos, ¿no? Otra vez la suegra vino hace 2 días. Bueno, ese tipo de discusiones que se dan. El manejo de los tiempos de ocio, los criterios de educación de los hijos. ¿Cuántas veces hay familias enteras que se han desintegrado, que se han peleado porque justamente no se ponen de acuerdo con cosas tan básicas como es ¿qué hacemos? ¿Paloterapia o diálogo? Lo digo yo. Fíjense, yo me pongo a veces, pienso cuando tengo algún cruce de opiniones con mi hijo, yo digo, voy a ponerme a pensar la diferencia de cómo nos formamos, ¿no? Mi madre, que era más buena que Lassie, algún gomazo me dio en el lomo, y mi padre algún cinto me dio. Y yo a mi hijo, hasta miedo tenía de levantarle la voz, porque claro, ya era parte de otra etapa. Y estoy seguro que cuando mi hijo tenga un hijo, yo tenga un nieto, va a tener miedo de decirle cualquier cosa porque capaz que lo denuncia a algún teléfono por ahí y termina preso. En fin, los tiempos cambian, pero estas son las cosas que hacen que nos dividamos, nos separemos a veces, tengamos diferencias de opinión, los conflictos a nivel micro. Por supuesto que también los referidos a la sexualidad. No me quiero meter en un lío acá, pero me acuerdo de algo que me dijo. ¿Puedo hacer una... no verde? Voy a contar algo que me dijo una vez un cura que era sexólogo. Me dijo... Sí, es verdad, sí. Sí, bueno. Me dijo, Juan Ramón, te tengo que decir algo. Hay 3 etapas en la vida donde no se tiene sexo. Una es la niñez, la otra es la muerte
y la tercera es el matrimonio. Eso fue todo lo que me dijo. No sé si es verdad o no, yo por suerte no viví ese problema. Bien. 4 fases para entender los conflictos micro que pueden ser aplicables para entender los conflictos macro. La primera son justamente las actitudes y creencias de las personas o de las partes que están enfrentadas. El bagaje cultural, todo eso que traemos tal vez desde la niñez. A ver, si yo tengo un problema de pareja, de criterios para educar a mi hijo, capaz que yo vengo de un hogar donde a mí me trataron de forma muy estricta y mi pareja viene de un lugar donde fue todo muy flexible. Entonces, esa diferencia de formación, ese bagaje cultural de cosas aprendidas, puede incidir mucho a la hora de nosotros tener la responsabilidad de educar. Y eso nos puede generar una diferencia, una discrepancia y un germen de conflicto. La segunda fase es el conflicto en sí mismo, la verdadera razón. La tercera es la respuesta que le damos a cuando el conflicto estalló. Algunos llegamos a la conclusión, capaz que es mi caso, de evitar el lío. Decir, bueno, ¿sabes qué? Te lo dejo. O llego a la conclusión de que tenés razón. Eso es una forma de evitar entrar en el problema y se lo paso al otro. No siempre es una actitud positiva. La otra es la lucha directa, que es horrible además frente a los hijos, ¿no? Cuando estamos permanentemente peleando, permanentemente exponiendo nuestra lucha frente a quien tal vez tengamos que educar. La tercera es la indirecta, los pequeños sabotajes que nos hacemos. No nos decimos, no enfrentamos el problema, pero nos hacemos pequeños sabotajes en casa, que de alguna manera demuestran que la relación está muy deteriorada. Y la cuarta, la más importante, es la respuesta más interesante, es la respuesta de compromiso. Nos comprometemos a buscar de consuno una solución entre los dos. Y esa es la mejor forma de salir del problema. Y el resultado al final, que es la cuarta fase, puede ser positivo o negativo. Llegamos a un acuerdo, salimos adelante, a pesar de que seguimos teniendo de repente diferencias de opinión, salimos adelante en un acuerdo, o nos distanciamos. Esto es aplicable para un matrimonio, para una pelea entre hermanos, para una pelea con un viejo amigo, para todo. Bien. Soluciones. Bueno, para resolver este problema, la primera cosa o lo importante es que analicemos siempre las 4 fases. Y empezando por la primera, porque es la que nos permite ser empáticos. Entender que tenemos actitudes y creencias que son diferentes a la de nuestros interlocutores, diferentes a la de las personas que tenemos un problema o que nos vemos enfrentados. Y 2 formas de salir, autocomposición o heterocomposición. ¿Cómo se sale de los conflictos con autocomposición? Bueno, hay 2 modalidades. O me voy al mazo y cedo, aquello de evito el conflicto. Me voy al mazo porque entendí que la otra parte tiene razón o porque prefiero mantener una buena relación y no me quiero meter en líos. Es una forma de salir. Y la otra es negocio y busco un acuerdo, como decía hace un rato. Y bueno, y la otra, ¿por qué le decimos autocomposición? ¿Por qué? Porque lo resolvemos entre nosotros. No buscamos a un tercero para que nos ayude a resolver el diferendo. Por último, tenemos la heterocomposición, que es la otra forma de salir de los conflictos. Reconocemos que solo no podemos acordar. Tengo un problema de pareja, bueno, acudo a un asesor de pareja, acudo a un terapeuta, mi pareja y yo, para que nos ayude a salir del paso. Y si el problema tiene alguna implicancia jurídica o laboral, bueno, hay 3 instrumentos básicos que todos ustedes los conocen, que son la conciliación, la mediación y, en tercer lugar, el arbitraje o el juicio. Si alguno tiene alguna duda respecto a la diferencia entre conciliación y mediación, la conciliación es simplemente la actitud de un tercero que nos arrima, nos acerca a conversar. Y hasta ahí se limita. Él es el que propicia, nos sirve el café, che, siéntense, arreglen este problema. La mediación es una instancia superadora de la conciliación. No solo nos aproxima, nos arrima, sino que además ofrece, en la medida que vamos conversando, ofrece soluciones para que nos vayamos acercando en las distintas posiciones. Y de última,
el arbitraje o juicio, que es la opinión de un tercero que generalmente puede ser vinculante o no vinculante, y no me quiero meter en la JUTEP ni en ningún caso de esto, porque si no voy a tener lío. Muy bien. ¿Por qué hago énfasis en el tema del lenguaje y los conflictos? Porque el lenguaje es clave en la escalada o la desescalada de los conflictos. Y sobre todo el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal, bárbaro, tenemos que cuidarlo. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con que el lenguaje no verbal no sea lo suficientemente agresivo que nos distancie de la otra parte. A nivel micro, caemos en el error muchas veces de la peyoración, de la adjetivación peyorativa hacia el otro en el medio de una negociación, en el medio de una discusión, al tratarlo al otro, vos sos un incumplidor. Ahí se pudre todo. Debemos tratar de cuidar las palabras y cuidar los gestos hacia las otras personas para no dinamitar las posibilidades de un acuerdo. A nivel macro, sí será importante el lenguaje. Esto lo pongo como ejemplo, que la gente que mueve la agenda woke, saben a lo que me refiero, ¿por qué insiste en el lenguaje inclusivo y básicamente en lo que entendemos por desdoblamiento lingüístico? ¿Qué es el desdoblamiento lingüístico? Cuando digo los fernandinos y las fernandinas, las montevideanas y los montevideanos, uruguayos y uruguayas, en fin, eso se le llama desdoblamiento. ¿Por qué es importante el lenguaje? Porque el lenguaje es usado como arma de los microconflictos identitarios. Entonces, para la gente que promueve la agenda woke, insistir en el lenguaje inclusivo es una herramienta de cambio de la sociedad para ellos. Y por algo, los conservadores se oponen, o mejor dicho, nos oponemos, me incluyo. Porque entendemos que queremos defender la Real Academia Española. En fin, este tipo de cosas, por supuesto que son muy controvertidas, pero que hacen al quehacer diario de todos nosotros. Lo escuchamos, alcanza a componer un informativo y ver una entrevista, y de acuerdo a cómo hable ya te das cuenta más o menos para qué lado opina o para qué lado no opina, o qué postura tiene respecto de la sociedad. Después vamos a hablar también de cuáles son las grandes posturas sociológicas respecto de lo que es la teoría del conflicto y la teoría funcionalista. Bien. Uso constructivo del lenguaje en la negociación, fundamental. Escucha activa y empatía. La escucha activa no es simplemente prestar el oído al otro, es prestar el oído y el corazón. Que el otro sepa no solo que lo estoy escuchando, sino que sepa que me estoy tratando de poner en sus botines. Y ahí vamos a lograr la empatía. Lenguaje claro y directo, no andar con vueltas. Foco en las soluciones, no acusar. Cuando estamos negociando con el otro, decíamos hace un rato, no ser peyorativo, pero tampoco no acusar. Sí, me estás debiendo plata. Sí, es cierto. Yo vengo a cobrarte. Tengo dos formas de manejar esa situación. De manera civilizada e inteligente o a lo bestia. Voy a tratar de no caer, de no ir con la plancha en alto, porque capaz que le estoy dando una segunda excusa para no cumplirme. Iniciar siempre las negociaciones, eso se los recomiendo después cuando hagamos el juego de roles, pero siempre las negociaciones con alguien con el cual tenemos un diferendo, enfatizando las cosas que tenemos en común. No sé si voy bien dirigido acá, pero Jorge, ¿vos de qué cuadro sos hincha? Entonces no tenemos en común eso. No voy a iniciar así la conversación contigo por ese lado. Pero ponele que tenemos en común nuestro amor por los Beatles. Por supuesto. Entonces yo sé que Jorge me debe plata, además. Vos sabés que hay gente que allá atrás que lo tomó, que hace así como diciendo, a mí también, no sé. No, bueno. Si yo voy a cobrarle a Jorge, bueno, puedo ir con la plancha en alto de entrada, pero capaz que no está de más nunca cuando inicio una negociación para resolver un conflicto de enfatizar al principio las cosas que tenemos en común. Si me debe plata no le voy a regalar un disco de los Beatles o nada por el estilo, pero
tal vez. Let it be, le digo. O más bien, esperé el pago yesterday. En fin, enfatizar lo que tenés en común con tu interlocutor es básico y clave a la hora de negociar. Y tiene que ser además un ejercicio permanente mientras estoy negociando, hacerle entender a la otra persona de que tenemos cosas, a pesar de lo que nos distancia, tenemos cosas que nos unen principalmente porque somos dos seres humanos que tenemos básicamente necesidades parecidas en la vida. Evitar en las negociaciones las palabras absolutas. Cuando vamos a negociar, yo creo que hay 3 palabras que no hay que usarlas nunca. Siempre, jamás y nunca. Porque nos encorsetan. Al revés, tenemos que utilizar hasta el verbo de utilizarlo con palabras que sean flexibles, que nos dejen abiertos todas las opciones para negociar. Y por último, entender algo que nos enseña la programación neurolingüística. Las 3 sintonías que tenemos todos los individuos. Todos los que estamos acá tenemos estas 3 sintonías, pero también todos los que estamos acá tenemos una de ellas es la principal de nosotros. La kinestésica, la auditiva y la visual. Para ser gráfico, ¿cuál es, Luis? ¿Cuál es la kinestésica? Son esas personas, los kinestésicos son los que cuando te hablan te tocan, ¿viste? En general, ¿no? Te tratan de agarrar la mano. Bueno, en general cuando encontramos con ese tipo de interlocutores, vos ya tenés que saber que a ellos no le vas a llegar por lo que le digas, ni por lo que le muestres, sino que le vas a llegar por las percepciones, por las sensaciones. Los auditivos además usan mucho el verbo, che, oí que tal dijo tal cosa, o escuché en la radio tal cosa. Los auditivos en general le prestan atención solo a lo que oyen, a lo que escuchen. Y los visuales son la justificación de por qué hacemos este tipo de presentaciones con estos instrumentos. Con el láser. ¿Alguno tiene gato acá? ¿Sí? Prueben el láser con el gato, que es algo fantástico. Sí, se siente mal, ¿no? El mío, la voz abajo. Bueno, los visuales, lo que les gusta, es, no les interesa lo que vos les digas, lo que les interesa es verlo. Tratar de que se lo muestres en alguna gráfica, en algún dibujo, ver algún número. Les entra por ahí las cosas. Entonces, cuando vamos a negociar, no está de más el tomar debida nota de cómo somos nosotros, de cuál es nuestro canal de comunicación y de cuál es el canal de comunicación de nuestro interlocutor. En fin, 2 modelos de negociación. Voy a poner toda la presentación acá. 2 modelos de negociación. El de la escuela de Harvard, tan mentado, el de ganar-ganar. O el competitivo, el de ganar-perder. ¿Cuáles son las características del modelo de Harvard de ganar-ganar? Y bueno, se negocia por intereses. Yo voy a poner un caso, no se enojen ni lo tomen como que saben que no vengo a hacer ningún tipo de política, nada por el estilo. Pero un modelo de negociación por intereses o negociación por posiciones, por ejemplo, es cuando hemos escuchado los sindicatos de la educación pedir el 6+1. 6 puntos del IVA, 6 puntos del PBI más 1 para la educación. Eso es negociar por posiciones. Negociar por intereses significa para los gobiernos, los distintos gobiernos de cualquier signo, entender qué es lo que te está pidiendo el sindicato de la educación por detrás de esa posición del 6+1. En realidad, y miren que no estoy hablando ni estoy buscando una forma de peyoración hacia los sindicatos de la educación. En realidad lo que las personas están planteando es, si vos me das más plata para la educación, seguramente me van a aumentar los sueldos o me van a aumentar la cantidad de trabajadores en el sector. Entonces, negociar por intereses es entender lo que el otro está buscando más allá de lo que me está planteando. Porque probablemente le interese lo que me está planteando, pero atrás de lo que me está planteando siempre hay un interés superior o un interés que va más allá. Eso es un caso o un ejemplo.
Los que negocian desde un modelo cooperativo, en general ponen la razón por encima de todo, al servicio de la emoción. Y muchas veces la emoción, no digo que la escondan, pero que la utilizan positivamente. Pero primero la razón, primero los datos, y primero el uso de la razón antes que las emociones. Por eso que es un sistema cooperativo. Y la otra cosa que hacen los que asumen el... Perdón, me fui. Mirá vos. Eso me pasa por la ansiedad de ir rápido. Ahí está. La otra cosa que hacen los que negocian desde el modelo cooperativo es prever y planificar la negociación. Y planificar no es dónde dar el portazo, es dónde me retiro. ¿En qué momento de la negociación el MAN famoso es mejor alternativa a un acuerdo negociado? Significa, ¿en qué momento digo voy a buscar el plan B porque con el plan A no? Hice todo lo posible por negociar de buena fe contigo, pero llegó un punto donde no nos podemos entender más o tu última oferta es absolutamente inaceptable. Y si me retiro de la mesa, tengo que tener claro qué viene después, y eso lo tengo que tener planificado. Y tengo que tener claro el MAN, ¿no? La mejor alternativa de un acuerdo negociado, el MAN del otro. Donde el otro se puede agarrar y puede decir, bueno, yo le ofrecí tal cosa, y el otro se va, si hago eso, se va a ir de la negociación, ya no lo agarro más, y las consecuencias van a ser muy negativas. Sí, ya me había pagado. Jorge quedó con el tema de la deuda. Y allá hay un señor atrás que hace así, me parece que hay alguno ahí que... Vaya. Y ganar, perder. Estos son los negociadores competitivos, ¿no? Tengo un caso de un negociador competitivo, no se los quiero decir porque empieza con D el nombre y sigue con T el apellido y vive en Estados Unidos. Pero es alguien que negocia por posiciones, que pone la emoción al servicio de la razón. En general, el negociador competitivo, si puede, te amenaza. Si puede, te engaña. Si puede, se enoja en la negociación. No intenta ir por el lado de la razón objetiva. Por algo es competitivo. Y para él no hay plan B. El plan B, el plan A, B, C, D es destruir tu posición. Para él, la negociación es no solo ganar él, sino que pierdas vos. Y hay muchos de estos, y con esos tenemos que negociar. Y lo bueno que tiene la escuela de Harvard es que aunque te enfrentes a ese tipo de negociadores, ellos te enseñan a jugar con este esquema. Porque este es el esquema que te permite ver esto. Es decir, bueno, ¿en qué momento me paro y no sigo más en la negociación porque llegué hasta el límite de mis posibilidades éticas en una negociación? Bien. Las tácticas más usadas, bueno, las del win-win. Voy concediendo soluciones parciales de a poco, voy cediendo de a poco, pero el ceder de a poco significa que le voy mostrando al otro que estoy dispuesto a encontrar una salida en común con mi interlocutor. Manejo la disonancia cognitiva, después se los pienso desarrollar un poquito más, que es, la disonancia cognitiva es el nivel de frustración que significa decirle al otro no. Es eso, pero después lo vamos a desarrollar un poquito más. Uso datos objetivos, el negociador cooperativo se maneja con datos objetivos. Uso bien el reloj, yo sé que una negociación, si la planifico, yo sé que es una negociación que puede durar 1 hora, 10 minutos, 1 día y medio, 1 mes. Y lo tengo que usar bien, porque si voy concediendo todo lo que tengo para dar en un día y sé que es una negociación que puede llevar mucho tiempo, se da mucho ahora en los consejos de salario, que duran meses las negociaciones. Bueno, si concedo el 80-90% de lo que tengo en un día y después me están sobrando 50 o 60 días que me van a ir sacando de todo. En fin, manejar bien el reloj y manejar también los niveles de decisión, ¿verdad, Luis? O sea, cuando íbamos a negociar en representación de la empresa, y bueno, ¿vos tenés la última palabra? No.
No, en definitiva, tenés un jefe arriba, siempre tenés un jefe arriba, que puede ser si no es el gerente general, tenés los accionistas. Siempre tenés un jefe arriba con el que tenés que consultar. Entonces, manejar el tema de los niveles de decisión, porque el otro también lo maneja. Bien, y además planificar, como decíamos en el chart anterior, los límites que tengo aceptables, los míos y los ajenos. Para los negociadores competitivos, los del ganar-perder, bueno, ellos se cierran en posiciones, 6+1, y de ahí no salgo, ¿tá? Usan tácticas emocionales, como decíamos hace un rato, te amenazan, se enojan, golpean la mesa, se van. Abusan de la táctica salami. La táctica salami, que es el salami se le va sacando el forro de pasito, de pasito, de pasito. Bueno, ellos te van sacando las concesiones. Cuando vos querés acordar, vos le diste el 90% de todo lo que tenés y el tipo no te dio nada todavía. Esa se llama la táctica salami en una negociación. Prácticas dilatorias. Te juegan al policía bueno y al policía malo. Vienen dos a negociar y uno te afila, que es el que te va buscando que saques las concesiones, y el otro después te encaja el mazazo en la nuca. Policía bueno y policía malo es un ejemplo fantástico de lo que es la negociación competitiva. Te desvaloriza lo tuyo, porque a veces una buena táctica de negociación es: voy a comprar un apartamento. Y bueno, veo unas humedades por allá, yo qué sé. Bueno, tengo formas delicadas de decirle y manejo ese tema, ¿no? Pero si agarro y digo, pero acá vivo en sucio, digo. El que vive acá adentro no cuida nada. Bueno, ahí estoy dinamitando la negociación. Le estoy ofreciendo un camino al otro para que me mate. Tengo que tener cuidado cómo lo manejo, cómo no desvalorizarlo del otro, sino que darle la justa medida. Otra forma del win-lose de los competitivos es te manejan cifras inexactas, te manejan mala información para llevarte o inducirte a un error en la negociación. Y bueno, cuando se da una negociación, generalmente que se da en muchas empresas, a veces entre trabajadores, no quiero estereotipar nada, por favor, pero entre trabajadores y un especialista en determinado, un tipo que se maneja, un ingeniero industrial, que viene un loco que hace 2 afras que está y te dice: no, usted está manejando a mala temperatura la soda cáustica para lavar los envases. Y el otro se tuvo 6 años de facultad, estudió, se quemó las pestañas en determinadas materias, y viene un loco que vos ves que no tiene la más mínima formación a cuestionar. Bueno, de eso está lleno el país, en una fábrica, en la opinión política, en las redes sociales, y vos tenés que ir a negociar con esas personas y tenés que entender que el Dunning-Kruger, que son los dos tipos que analizaron este fenómeno, uno creo que es inglés y el otro alemán, el síndrome de Dunning-Kruger lo que dice es: generalmente las personas más incapaces y más ineptas tienen la autoridad suficiente para cuestionar a los tipos que más saben. Y eso se da en general, es una regla general. Y eso hay que entender lo que va a existir en una negociación también. Bien, la disonancia cognitiva. ¿Por qué es importante manejar este concepto de la disonancia cognitiva? Que les expliqué que no es otra cosa que la brecha que se da en las aspiraciones de una persona frente a una negociación cuando vos le decís que no. Es enorme la brecha, es enorme el campo de insatisfacción que esa persona tiene. Entonces, en recursos humanos, básicamente te enseñan a diluir esa brecha, a achicarla esa brecha, y eso es aplicable a todas las negociaciones. Por ejemplo, lío entre vecinos, un baterista y un profesor de yoga. Vamos a suponer un edificio, en cada piso hay 2 apartamentos, y en el último piso hay un baterista y un profesor de yoga. El tipo de noche, tocando, y el profesor de yoga necesita tiempo y espacio para la meditación. Bueno, loco, bajá los decibeles, tocá en horarios que no moleste, o sea, bajale la disonancia cognitiva a la persona con la cual tenés el problema, la forma de solucionarlo.
Solicito que no me depositen, otra vez Jorge, solicito no depositen el cheque que extendí. ¿Por qué? Porque no lo voy a poder cubrir. Y bueno, yo qué sé, busco la manera de... Yo sé que te voy a decir eso y te estoy generando un lío gigantesco, pero hago un pago parcial menor, doy algo en especie mientras tanto, cambio documentos, le busco una solución para diluir esa disonancia cognitiva. No autorizo a mi hijo al uso del móvil, del celular en la mesa. Imposible. Bueno, está, pero lo puse como regla en casa. Y bueno, viste, se agarra una calentura y ¿cómo hago yo para que no sea tan... Bueno, es hincha de Nacional. Y le compro un libro de Luis Suárez y bueno, la voy llevando, le bajo el nivel de frustración por la regla que impuse. Bien. De acuerdo a todo lo que hemos hablado y a las experiencias de ustedes, ¿qué errores de comunicación comete Ricardo Darín o el ingeniero Bombita? Porque vamos a darle un poco más de marco a todo esto. El ingeniero Bombita era un experto en detonaciones, porque después va a hacer explotar todo, y lo venían de echar de la empresa, entonces estaba realmente muy alterado y sufre este inconveniente con la autoridad, ¿no? ¿Le asiste razón? ¿Y qué errores de comunicación comete el funcionario municipal? Si es que comete alguno, ¿le asiste razón? Los quiero escuchar. A ver, ¿quién se anima? Vocabulario y los gestos. Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, creo que lo que hay que evitar siempre es la ira y el salirse de tono en cualquier discusión. Usted lo planificó en algunas opciones. Hay que medir bien. La persona que estaba ahí del otro lado del vidrio era un empleado municipal que lo único que hacía era cumplir con un reglamento más allá de tener o no razón. Por otro lado, nunca nos van a dar la razón, o sea que vamos a empezar que estamos como perdedores en la discusión. Entonces, si no lo podemos aclarar ahí, la única solución que me parece que hay es ir a otro nivel y no en ese lugar, sino buscar otro nivel donde explicar que el auto estaba estacionado. Si bien estaba mal estacionado, la marca no estaba. Pero acá en Uruguay, que no está el letrero de no parar, si para, va a multa. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra posición? ¿Alguien que tenga algún enfoque complementario o no? Claro, yo un aporte pequeño, creo que en este caso el funcionario tenía cero empatía. Es decir, nunca le dio una posible solución. Se mantuvo en la situación, pague o váyase, sí. Y nunca le dio la opción, por ejemplo, de presentar una nota o hacer una queja por otro camino. Nunca le dio un camino de salida. Claro, nos está faltando la parte inicial de que fue lo de... A ver, Carolina, por favor. Carolina no tiene problemas con la policía, no dejan pasar. Pero por otro lado, como Ketty, un día estaba en Borlero y estaba saliendo con el auto y saqué el teléfono de mi falda y lo puse abajo de la radio. Había un inspector adelante y yo digo, bueno, no estoy cometiendo ninguna infracción porque no estoy hablando por teléfono. Lo puse, multa. ¿Ah? No. Me vine al municipio, hablé con el superior, seguí todos los trámites, todo lo que quieras. Tuve que pagar la multa. Sí. Estaba manipulando el teléfono. Yo, fui ante él para que vieran que no había llamada. No estaba hablando a esa hora. No hubo caso. Bien, ahí tenemos todo un tema también, ¿no? Es el margen que tiene el otro para resolvernos el problema. Puede haber abuso de autoridad también, ¿no? Ojo, cuidado, sí. A ver, te escuchamos.
Se me ocurre que la primera cosa que se le debe venir a la cabeza a uno cuando le toca enfrentar algo así es quiero tener razón o quiero solucionar mi problema. Entonces, de ahí nace la decisión de qué es lo que voy a tomar, el lenguaje que voy a utilizar y cómo me voy a relacionar con quien me toque. Siempre teniendo en cuenta, como tú decías, el ser humano que tengo enfrente, que puede estar pasando quizá un montón de cosas como yo, y mi problema puede ser menor frente a lo que le sucede, pero todo eso no lo meditamos en el momento, ¿no? Se trata solo de eso. Quiero tener razón, quiero ganar, como tú decías, ganar, o ganar, perder, a veces. Sí. Exacto, pero me voy con el problema solucionado, o encaminado, o voy informando, porque a veces no hay problema, me falta información y me la dan ahí. Bueno, muy bueno, la verdad que... A ver, ¿hay alguien más? Ya, pasale el... Yo creo que el tipo de la caja no tenía idea de lo que había pasado. Claro. A él le llegó un papel de otra persona, y dijo, mira, cobra esta multa. Él no tenía idea si había hecho bien o mal. Entonces, ¿qué le iba a decir? Él simplemente tenía que cobrar la multa. Yo he tenido una actitud un poco más empatía, es verdad. Pero su papel es cobrar la multa. Solo eso. Bien. Yo creo que va por ahí, ¿no? Mucho margen. No. ¿Sabes qué? Sí. La formación que hemos tenido los funcionarios municipales en su momento es horrible, espantosa, y desde arriba se manejan otro tipo de cosas. La gente va a plantear eso, el funcionario municipal actúa como ya sabe que tiene que actuar, no tiene ninguna formación, a veces no tiene la educación necesaria. Pero desde arriba, tú ya sabes cómo es el sistema. Desde arriba, si es amigo, no paga la multa. Y si no es amigo, no la paga. Exacto. Bien, bueno. A ver, dale. Vamos. Primero creo que estaban las dos en ganar. O sea, uno estaba con ira, sí, y la otra persona no le interesaba, o sea, estaba solo en su puesto nada más. Y en defensa de los municipales, tengo que decir que hay de todo. Hay gente que no le interesa más allá de lo que lo quisieron hacer y otros que buscan ganar. O sea, que buscan ganar hacia la persona. Perfecto. Yo creo que tenemos que tener presente que estamos frente a un caso de ficción que se puede repetir en la realidad bastante. Ojo que se puede repetir todos los días, es cierto. La falta de empatía, que es algo además que se entrena. Los americanos le llaman entrenarte en social skills, entrenarte en saber que vos, si estás cobrando algo, justamente lo que estás haciendo es disonancia cognitiva, lo que hablamos hoy. Le estás dando un mensaje que es altamente frustrante al otro y tenés que buscar en la comunicación algo que achique esa frustración para que no se genere un problema como este. Porque a veces te podés encontrar una situación como esta. Es un hombre que venía de ser despedido de su trabajo y arriba de eso sale a la calle y lo multan. Este tipo estaba prendido fuego. Bien, vamos a seguir adelante. Voy a ser rápido para así podemos ir al juego nuestro. Los uruguayos, ¿qué somos? ¿Conflicto o cooperación? ¿Están seguros? Somos conflicto. Buah. Bien, a ver, dos grandes teorías de los sociólogos. La teoría del funcionalismo o del consenso. Los positivistas dicen que las sociedades evolucionan lentamente a partir de la enorme cantidad de acuerdos y situaciones de cooperación que existen. El principal filósofo de esto, el pionero casi fue Durkheim, después voy a pasar muy rápido esta parte la paso muy rápido, que decía que la sociedad es como el organismo humano. Estamos integrados por células, tejidos, órganos que son independientes pero a su vez interdependientes y que todos funcionamos, esa sociedad funciona en la medida que todo eso va actuando de consumo con pequeños consensos, y cada tanto tenemos algún lío que también es parte del decorado. Pero por otro lado están los mentores de la teoría del conflicto. ¿Y quiénes son los mentores de la teoría del conflicto? Y bueno, el abanderado es
Marx, que dice que la sociedad solamente avanza en la medida que estalle el conflicto entre proletarios y burgueses, que es la forma de superar el tema del control de los medios de producción. Hasta hace poco, la teoría del conflicto estaba abonada por la izquierda internacional. Lo que pasa que, en mi criterio, y esto es una posición muy personal, en los últimos años la teoría del conflicto se fue yendo también para la nueva derecha. ¿Por qué se fue yendo para la nueva derecha? Y porque la gente de la nueva derecha, encabezados por Donald Trump, entienden que hay un relato de agenda woke y agenda 2030 que de alguna manera se ha impregnado en el mundo occidental y que eso nos está llevando a la pérdida de valores en Occidente. Entonces ha entrado también en la teoría del conflicto, ya no como lucha de clases, sino como lucha nacionalistas contra inmigrantes, Estados Unidos, México, etcétera, 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 etcétera. ¿Tá? Esa es mi interpretación. O sea que la teoría del conflicto, que tradicionalmente fue de la izquierda tradicional encabezada por Marx, hoy también es parte de la teoría de la forma como encabeza o negocia Estados Unidos el mundo Donald Trump. Entonces, por eso que estamos en una sociedad cada vez más agrietada, porque la izquierda tampoco de las luchas identitarias y las luchas de clase, entonces no ha desaparecido y sigue más viva que nunca, y por otro lado la derecha le está contestando. Estamos más agrietados que nunca. Bien, vamos a salir de todo esto. Los uruguayos, ¿somos consenso o somos conflicto? ¿Qué somos? Porque estas dos imágenes que vemos también nos pintan de cuerpo entero. ¿Somos consenso? Esta imagen maravillosa que le hemos dado al mundo, de que nos podemos poner de acuerdo, por lo menos para presentarnos ante los otros países. O esta otra foto de un problema entre dos parlamentarios, es otra generación, y ojo, cuidado con lo que voy a decir. A estas dos personas las conozco y son dos muy buenas personas. Y no sé si los tres que están acá puedo decir lo mismo. Pero ¿No los conoces o que no son buenas personas? No, ni los conozco, mejor no los conozco. Lo que digo es, a este lo conozco, ¿tá? Y me han dicho que es excelente persona, y lo conozco. Y son buenas personas, pero manejan un estilo de comunicación, por Dios, mamita querida. Entonces, ¿qué somos los uruguayos? Nosotros nos embanderamos o pensamos en el imaginario nuestro de que somos un país de conflicto, pero si nos analizamos un poquito más, la mayor parte de las cosas que suceden en este país son fruto de consensos. Bien, medio y medio. ¿Somos consenso o somos conflicto? Foto 1. 3 personas embanderadas y que encabezan las cosas más sagradas de nuestro arte, de nuestro deporte, que están mancomunados en una obra de bien. Y por otro lado, los dos presidentes, el anterior y el actual, peleándose por Cardama. ¿Somos consenso o somos conflicto? Bien. Vamos a ver. ¿Qué nos hace bloquearnos los unos a los otros en el Uruguay? Yo creo que un poco de conflicto de más tenemos, ¿no? Y yo creo que nuestra historia, nuestros antepasados, lo decía en una de las charlas anteriores que tuvimos los viernes pasados, o sea, los primeros 70 años de la vida de la República hubo 72 levantamientos armados. Esa es nuestra historia. Venimos somos una sociedad bastante moderna, porque no pertenecemos a una civilización muy vieja, aunque bajamos de los barcos, ¿no? Como dice alguna señora por ahí que dice que no bajamos de los barcos. No, el 95% de los que estamos en el Uruguay bajamos los barcos. Y bueno, y además, ¿de dónde venimos? Los italianos, calentones como los italianos, los españoles, discutidores como los españoles y además ideologizados. Venimos de ahí. No tenemos enemigos externos. No estamos peleados contra ninguna potencia. El senador Da Silva hace poco estaba llamando
a los militares, estaba llamando a la ministra de Defensa para pedirle ayuda para combatir ¿a quién? A la cotorra. La plaga de la cotorra. O sea, no utilizamos nuestras fuerzas para pelearnos con nadie, porque en realidad vivimos en un lugar del mundo que vivimos en paz. El último problema fue aquel con los argentinos por los puentes. Fíjense, fue una cosa que ni siquiera nos separó demasiado. Y cuando bien tuvimos un problema, estuvimos todos los uruguayos unidos, pero no es un país que esté permanentemente uniéndose por un enemigo común. Por el contrario, nos buscamos los enemigos entre nosotros y nos peleamos entre nosotros. Y bueno, los uruguayos ideologizados nos separan dos motores que tienen un eje individual y otro eje, un eje psicológico y otro eje sociológico. La envidia como motor de algunas ideas colectivistas que tienen una cosa positiva que es el sentido de solidaridad. Y por otro lado, los liberales, la ambición que tiene como eje positivo la idea de progreso personal. Esas dos formas distintas de pensar o de encarar la vida, la sociedad, el mundo, a nosotros mismos, a veces nos separan y nos separan mucho. Y bueno, una vocación sindical, paramos por todo. En el Uruguay, cualquier cosa que pasa, paramos. Aunque les aclaro que yo estoy de acuerdo con este último paro de la educación, porque ya no damos más, hablando de conflicto y de los mal que manejamos nuestro conflicto, con este tema de que cualquier madre o padre por ahí va a la escuela y casca a la maestra. Estamos entrando en una cosa que disparatada en este Uruguay, es increíble, ¿no? Porque ahora ya no es solo la madre que va enojada a pegarle a la maestra con un paraguas, ya va la patota, van los chicos, así que, pero es cierto que en el Uruguay paramos por cualquier cosa. Y sobre todo esos paros que a veces nos decimos, pero ¿por qué utilizar la medida de fuerza como primer recurso? ¿Por qué no agotaste todas las vías de diálogo para después utilizar la medida de fuerza? Bueno, es parte de nuestra cultura, y bueno, de por qué a veces nos sentimos que somos más conflicto que cooperación. Bueno, vamos al caso práctico, vamos a jugar. A ver, hay dos voluntarios. Acá levanta la mano la señora. El señor allá. Vamos a sortear, a ver, sortea vos. Allá. Allá hay una mano levantada, Jorge. Allá hay una mano levantada, ya está sorteado. Bueno, vamos a leer el caso. Después vamos a trabajar todos en este caso, pero ya tenemos los dos actores. Marilyn Monroe. No es Marilyn Monroe, que acá tú haces de Marilyn Monroe, perfecto. Gestora de inversiones del banco Morgan Freeman, en Maldonado Centro, y su jefe, el gerente de inversiones Kevin Costner, el señor allá, ahí está. Bueno, la llama a Marilyn Monroe para informarle que el banco se muda a José Ignacio y que solamente muda la oficina de inversiones porque hay mucha densidad de oficinas en Maldonado, ya no hay donde parar el auto, esto, lo otro, ya no entran los funcionarios, hay pocos baños, ese tipo de cosas, ¿no? Pero además porque dicen que la mayor parte de los inversores del banco viven ahí en la zona, Balneario Buenos Aires, José Ignacio, etcétera, etcétera, Manantiales. Entonces se mudan para allá, solo la oficina. Ahí se van como 6 empleados de los 40 que tiene el banco. Marilyn vive en Ocean Park, para el otro lado. Y le disgusta, vamos a ser claros, Marilyn justamente es cuarentona. Y le disgusta mucho la idea. Che, no sean atrevidos. Bueno, esto además a Marilyn le trastoca totalmente su logística, los niños, esto y lo otro. Para el banco es clave dislocar inversiones de sus oficinas tradicionales y Marilyn duda entre resolver ella misma el conflicto con su jefe o solicitar respaldo al sindicato. Así que, amigos,
¿Pueden pasar adelante los dos actores? ¿Sí? Si quieren sillas o si quieren parados, así los ven. ¿Quién habla más? ¿Quién habla más fuerte de ustedes? ¿Quién habla más fuerte? Bueno, a ver, vos golpeá, mira, golpeá la mesa, vos estás esperándola. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Ponete bien cerca. ¿Más cerca? Sí, ahí está. Me acabo de enterar de que el banco va a mudarse para José Ignacio. Justamente yo te quería hablar antes que te enteraras, pero bueno, lamentablemente se filtra la información. El problema es que para mí es terrible porque yo vivo del otro lado. Entonces, quería ver qué solución podíamos buscar. Mira, ahí no nos podemos quedar porque fíjate, son 40 funcionarios, tienen un baño solo el banco, o sea, es imposible. Y aparte vos que sos una excelente gestora de inversiones, tienes mucha posibilidad de ascenso yéndote a José Ignacio, donde están los principales capitales. Yo entiendo perfectamente porque me doy cuenta que el banco tiene que mejorar, tiene que crecer y es una buena oportunidad ir donde están los capitales. O sea que ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero pienso en mi situación personal y tengo que ver cómo la puedo resolver. Por eso quería hablar contigo. Porque, fíjate, yo vivo del otro lado, tengo 2 hijos que hay que ir a buscarlos al colegio, se me va a hacer mucho más largo el trayecto de ida y de vuelta. Bueno, no sé, quería ver qué podíamos mejorar. Bueno, mira, la casa matriz quiere reducir un poco el personal. Entonces, pero no pueden reducir, van a y aparte yo que te quiero mucho, te aprecio, vamos siempre cuando hay alguna cosa de arte. Y a los conciertos también los y justamente nos queda al lado de Achurarri por los impulsos. Perfecto, eso me parece fantástico. Pero, como siempre dicen, en todas las negociaciones hay que buscar el win-win. Entonces, gana la empresa porque vamos a abrir una nueva sucursal más cerca de los buenos inversores y también tenemos que ganar los que trabajamos para la empresa, porque una empresa sin trabajadores no existe. Perfecto. Ahora, yo hay muchas quejas sobre ti. Como son mi amiga, yo te lo transmito. Todos somos amigos. Entonces quiero que sepas que la gente se está quejando de tu atención con el público, que deja mucho que desear. Y también la parte de la vestimenta, que a veces un poco, no sé. Hay que venir vestida de Marilyn Monroe. Viene mucha gente de categoría y bueno. Así que no tenés otra alternativa o aceptás o bueno, lamentablemente. La verdad, yo acepto porque me parece una buena, como te digo, yo tengo la idea de que la empresa tiene que mejorar y todos tenemos que apoyar lo que sea mejor para la empresa y para nosotros. Pero creo que la empresa tampoco puede, así de un plumazo, correrte para un lado completamente diferente, para un lado muy alejado de donde estabas, porque uno tiene su vida armada. Entonces, creo que todos tenemos que buscar una solución para que no sea terrible para nadie. Bueno, pero el banco no puede estar todo y ver a dónde vive cada persona. Vas al sindicato. No es problema del banco que vos vivas en un salario. O sea, No, yo no creo que sea problema del banco. Lo que es problema del banco es cambiarle las prioridades y las condiciones a los empleados, porque entonces ahí ya estamos en otro problema. Claro, cambiar las condiciones de trabajo ya es otra historia. Yo la verdad quiero arreglar contigo y arreglar con el banco, hacerlo mejor por el banco, pero a veces si no me dan otra posibilidad tendría que ir a hablar con el sindicato. Y bueno, si no hay otro remedio,
vos tenés mucha posibilidad de ascenso y si te unís al sindicato... Bueno, ya está, excelente. A ver, un aplauso. Bueno, la verdad, tenía mucha confianza en escoger este tipo de actores, pero superaron totalmente mis expectativas, ¿eh? A ver, Marilyn, tendrías que haberle pedido plata para comprar en Rapsodia o en algún lado, porque te trató mal. Sí, no, te mató. Sí, no teníamos tiempo para desarrollar una negociación. Ella, sí. No, además estamos frente a un patrón, a un empleador durísimo, ¿no? Está claro, ¿eh? Está claro. Bueno. Así para pedirle, empezando a ver, dale. Por el sueldo. Dale. Después, sí, ¿no? Tenía una lista más o menos en la mente que era empezando por lo más chico hasta lo más grande. A ver, contá qué cosa. Lo más chico era que me subieran un poco el sueldo para yo poder llevar a mis hijos al colegio cuando ves un bus o alguna cosa. La siguiente era, bueno, mejorar mi auto para que yo pueda caminar más rápido. Y la tercera, que no me la llevó ni pensar, sí, era que me dieran un préstamo para comprar una casa. Pero me parece que agarraste el Kevin Costner, agarrado como él solo, machete. Bueno, estamos llegando al final de nuestra linda charla, de nuestra presentación. Además, ha sido un lujo porque hemos tenido muchas participaciones. Así que entonces, después de todo esto, 3 frases importantes que se las quiero regalar porque para mí de alguna manera dibujan por lo menos el espíritu de este humilde disertante. El 10% de los conflictos se deben a las diferencias de opiniones, pero el 90% se debe al tono de voz que usaste. Esto lo escribió una psicóloga en una red social. Y fíjense, Tito Livio, que fue un historiador que vivió 20 años después de la muerte de Jesucristo, fíjense lo que decía: es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y para el final les quiero dejar la tercera frase, que es la frase de una pensadora y filósofa argentina, muy conocida de ustedes, que dice más o menos esto: como te ven te tratan, y si te ven mal te destratan. La doctora Legrand, siglo XX y siglo XXI. Amigos, ha sido un gustazo hablar para ustedes. Muchas gracias a todos.